Listo, maestro. Listo. Al respecto de la llegada o de la introducción del vallenato a Urabá, nosotros desde la aproximación que hicimos en la investigación, tenemos pues como unos indicios alrededor de la llegada o de la generación de ese movimiento musical alrededor del vallenato, y fue un hecho particular, y es la siembra de la tagua, del banano fundamentalmente. Creo que fueron dos puntos de inflexión importantes, porque los bananeros, la siembra del banano que era propiamente en el Magdalena, en algunos años, hacia los años 40, no sé, no recuerdo bien la fecha exacta, hubo pues una especie de sequía, de déficit en los cultivos hacia esa región, y hubo que buscar pues unas regiones que tuvieran algunas similitudes en cuanto a temas geográficos, ¿cómo se dice?, a condiciones climáticas y demás, y vieron que Urabá era un sitio propicio para eso, y empezaron a cultivar banano. Y entonces creemos ahí que fue una de las pautas o de los puntos de inflexión para la entrada del vallenato propiamente a la región de Urabá. Hay unos personajes muy importantes que se desprenden ahí. Por ejemplo, hablando un poco de la tagua, el señor Eusebio Campillo, que era el rey de la tagua, denominado rey de la tagua, es abuelo de Eusebio Campillo, quien fue fundador o uno de los fundadores de los Caracoles del Mar. Entonces ahí ya empieza uno a hacer el nivel de correlación o de incidencia que tuvo la llegada de esos personajes a esta región. Empiezan los Caracoles del Mar hacia los años 60 y 70, una reunión entre amigos inicialmente. Llega Eusebio Campillo con el señor Gregorio Mesa, algunos otros músicos, y empiezan el movimiento musical acá, importante. De allí pues fue como una universidad, como una escuela vallenata para futuras generaciones. Entonces fue un nivel de incidencia importante, fueron muchos años de práctica artística y cultural de este grupo, de esta agrupación, que tuvo giras nacionales e internacionales. Tuvo la oportunidad de estar en Panamá, invitados especiales por su embajador en esa época, o cónsul mejor dicho, que era el señor Rafael Escalona. En esa época fue cónsul en Panamá y les hizo una invitación especial, y desde allí ellos tuvieron Panamá como un corredor importante artístico, era una plataforma para ellos. De hecho, algunos se quedaron viviendo allá en esa época. Alrededor, por ejemplo, de la relación que existe entre las manifestaciones vallenatas más marcadas, como la juglaría o los juglares, existe pues un nivel de correlación que hacemos, por ejemplo, con el señor Víctor Caicedo. Víctor Caicedo lo considerábamos dentro de ese trabajo de investigación como un juglar criollo, vamos a llamarlo desde ese punto de vista, un juglar local, porque era propiamente lo que él hacía. Él contaba historias, incidencias, cosas de la comunidad, de la cotidianidad a nivel público. Alguna vez hicimos una entrevista al señor Milton Ramírez, y él me decía, no, eran puros chismes, lo decía de manera jocosa. Víctor Caicedo decía chismes, pero de manera cantada, entonces la gente se ponía pendiente a qué iba a contar Víctor Caicedo en alguna época cuando él se paraba. Entonces miramos el grado de incidencia y de correlación que existía entre esos cantos de los juglares, de las manifestaciones de los juglares en el interior de la costa caribe, y cómo empiezan a tener también un nivel de incidencia en la región de Urabá y en Turbo propiamente.